Buenas, amigos del software libre. En esta nueva píldora formativa aprenderemos o trataremos de enseñaros el proceso de instalación de posinstalación de Vitalinux. En este proceso de posinstalación pues veremos cómo personalizar nuestro Vitalinux a nivel de centro educativo o a nivel personal. Como podemos ver a través del prospecto, pues trataremos de explicaros esa necesidad de esa posinstalación, el saber elegir entre entorno casa y centro educativo y el por qué. Haremos una configuración básica del equipo y terminaremos con la parte más importante de todas, que es el etiquetado MigaFree, que es el que realmente cogerá vuestro Vitalinux y le dará, pues, lo hará a medida de vuestras necesidades. ¿Por qué es necesaria esa posinstalación? Porque a través de la posinstalación pues, se gestiona todo el software, todo el entorno de escritorio, los lanzadores que aparecen tanto en los menús como en el escritorio, se personaliza las páginas de inicio de los navegadores, si queremos navegar en modo incógnito o no, se personaliza el acceso a los diferentes ebooks que se utilizan en los centros educativos e incluso podemos personalizar periféricos como impresoras. Todo ello es configurable gracias a esa posinstalación. Previa ha habido, lógicamente, pues, un intercambio de ideas o de necesidades entre el centro educativo y el equipo Vitalinux, y gracias a ese acuerdo pues, y el etiquetado que se hará posteriormente, pues todo eso se plasmará en Vitalinux. Cuando llegue el momento de elegir entre entorno casa y centro educativo, ¿qué diferencia hay entre un caso y otro? Pues es muy importante, ya que en el momento en que elijáis que ese Vitalinux va destinado a un centro educativo, nos estáis permitiendo al equipo técnico de Vitalinux el poder acceder remotamente a ese equipo sin ningún tipo, vamos a decir así, de restricción. Podemos entrar nosotros al equipo y hacer y deshacer lo que sea necesario. Y en cambio, si lo marcáis como de entorno casa, pues esa posibilidad desaparece. Lo que quiere decir que el elegir entre entorno casa y centro educativo es lo que establece un control de acceso y privacidad por vuestra parte. Además, el elegir el entorno casa pues va a garantizar que las contraseñas o password que se usen en vuestro centro no sean las mismas que acabaréis teniendo en vuestro Vitalinux si lo uséis en casa. Y evitará configuraciones que a lo mejor no son necesarias o son indeseadas por vuestra parte, como la configuración de impresoras que en vuestra casa no tendréis y que en el centro sí que habrá. También, respecto a la configuración básica, pues podremos decidir si queremos un inicio de sesión automático con una determinada cuenta de usuario o queréis que se quede en el arranque o inicio de sesión de Vitalinux en la ventana de login y sea necesario introducir un usuario y una contraseña para poder acceder al sistema. Indicaremos en el caso en que sea un equipo de centro educativo la dirección IP del servidor caché de Vitalinux, que allí solemos colocar los técnicos de Vitalinux para aumentar la eficiencia y eficacia del sistema, y opcionalmente podréis indicar un nombre al equipo. Dicho nombre al equipo puede resultar interesante porque eso aparecerá en el inventario que posteriormente el centro educativo puede solicitar al equipo Vitalinux y de esa forma poder identificar dentro de ese inventario a través del nombre qué equipo o cada equipo cuál es. Sin más, pasamos pues a verlo de una forma, vamos a decir así, práctica, y esto sería lo que os encontraríais una vez que el Vitalinux arranca por primera vez, es decir, una vez acabado el proceso de instalación, la primera vez que arranca Vitalinux, pues directamente arranca con la posinstalación. Como hemos dicho, tenéis que elegir entre centro educativo o entorno casa. Vamos a dar por hecho que Vitalinux se está instalando en un equipo que se va a destinar a un centro educativo, simplemente lo marcaríamos, y a continuación nos pediría la dirección IP del servidor caché de vuestro centro. Si queréis un inicio de sesión automático, con qué usuario o si queréis crear uno nuevo para llevar a cabo ese inicio de sesión automático, y el nombre del equipo que os hemos comentado que puede resultar interesante de cara al inventario. Una vez establecida esa configuración básica, vamos a pasar a la parte que hemos comentado que es más importante, que es el etiquetado de MigaFree. El etiquetado, como podéis comprobar, vais a encontrar pues una buena cantidad de etiquetas que puede ser complicado encontrar la que precisáis. Normalmente siempre se aconseja, evidentemente vais a tener que etiquetar el equipo con la etiqueta de vuestro centro. Vamos a suponer, por ejemplo,
que es un centro del IES Pablo Serrano. Pues buscaríamos simplemente aquí por Pablo Serrano y encontraríamos las etiquetas asociadas a Pablo Serrano. Por ejemplo, vamos a suponer que este equipo es un equipo mini del Pablo Serrano. Alguien podría preguntarse si podría, por ejemplo, otro instituto, el Pedro de Luna. Vamos a buscar Luna, más que Pedro, ahí estamos, Pedro de Luna. ¿Podríamos poner una etiqueta también de que es un mini del Pedro de Luna? Por supuesto, se podrían poner todas las etiquetas que quisiéramos, pero ojo, esto puede llevar a ciertas incompatibilidades, porque es posible que en el Pedro de Luna los profesores o los alumnos tengan unas contraseñas y en el Pablo Serrano tengan otras. Entonces el sistema se puede volver algo inestable. Por tanto, lo aconsejamos que siempre las etiquetas sean con cierta coherencia. Podéis comprobar que tienen un prefijo que indica un poco el tipo de etiqueta. Hay ciertas etiquetas que son de secundaria, de centros de secundaria, hay etiquetas de centros de primaria y hay etiquetas de tipo servicio. Son etiquetas que gracias a etiquetar este equipo con esta característica, por ejemplo, con congelar el escritorio, vamos a hacer que este equipo se le congele el escritorio. Remarcar, muy importante, que todas estas características que se aplican aquí, incluso las anteriores del nombre del equipo, bueno, el nombre no, pero la dirección IP del caché, ¿verdad? O quién inicia sesión, pueden venir ya incorporadas dentro de la propia etiqueta. Es decir, que muchas veces la propia etiqueta ya define ese tipo de características, independientemente de si hayamos marcado una cosa o hayamos marcado otra. Antes de terminar, simplemente indicaros que podemos obtener algo más de información de soporte y ayuda en la siguiente pestaña o incluso un mapa de centros que incorpora la postinstalación para que sepamos un poco en qué centros educativos está actualmente desplegado Vitalinus. Y ya nada más, simplemente con esto, bueno, vamos evidentemente a quitar una etiqueta, vamos a suponer que es el Pablo Serrano, le daríamos a siguiente, confirmaríamos la información que hemos entrado, si algo estuviera mal podríamos ir hacia atrás y modificar dicha información y simplemente le daríamos a confirmar y esperaríamos a que este proceso terminara. Y simplemente ya, para despedirnos, pues bueno, comentaros que eso, la etiqueta es la parte más principal o más importante en el caso de Vitalinus porque es la que configura el aspecto, el entorno y sobre todo hace que este Vitalinus no sea un sistema operativo más, sino que sea un sistema operativo destinado, orientado, configurado y definido para cada centro educativo. Así que sin más, nos despedimos y muchas gracias por esta presentación.